marzo se conmemora el Día Mundial del Trastorno Bipolar, una patología que puede tardar hasta 10 años en diagnosticarse. Vamos a tratar de entender más sobre esta enfermedad mental, cuáles son sus primeras señales, cómo se puede tratar. Nos acompaña para eso el doctor Miguel Prieto, psiquiatra de la Clínica de la Universidad de los Andes y académico también de la misma casa de estudios. Doctor, bienvenido. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a usted por la invitación. Partamos de lo más básico. ¿Qué es el trastorno bipolar? El trastorno bipolar es una enfermedad del ánimo en la cual los pacientes pueden presentar episodios de, llamémoslo así, dos polos, por eso es el nombre de la enfermedad. Por un lado, los pacientes pueden tener episodios en los cuales están con síntomas depresivos, en los cuales los pacientes están con tristeza, con falta de ganas de querer hacer cosas, problemas con el sueño, falta de energía, etc. Y esto se alterna con otros episodios en los cuales los pacientes están, por el contrario, con un ánimo excesivamente elevado, donde hay mucha alegría, euforia, disminución de la necesidad de dormir, mucha energía y que eso eventualmente podría llegar ¿Cada cuánto se alterna? Es que durante el día la gente pasa de un estado a otro rápidamente, de un día a otro. Estamos hablando de periodos marcados donde a veces estamos depresivos, o sea, estas personas que lo sufren están depresivas y otro periodo donde están eufóricos y ultra alegres. No, en general estos son periodos que duran varios días o semanas. Ya. No son cambios que se dan durante el mismo día. Ya, o sea, ahí uno tiene una manera de distinguirlo de los cambios habituales de ánimo que puede tener cualquier persona que nos ve, sobre todo las mujeres gobernadas por las hormonas, que hay días que amanecemos felices y hay días que amanecemos no tan felices. Exactamente. Ya, yo entiendo que es un trastorno bien difícil de diagnosticar. Decíamos ahí en el encabezado que en promedio se demora 10 años. ¿Cuáles son las dificultades? Es que en el fondo se tiende a creer que son síntomas pasajeros, que es habitual que uno cambie su estado de ánimo y que eso no reviste un problema mayor. ¿Dónde está el problema del diagnóstico? No, el problema mayor que esta enfermedad cuando se manifiesta en los primeros episodios son habitualmente depresivos. Ya. Y eso en el fondo hace que esto se tienda a confundir con la depresión, llamémosla así, común y corriente. Entonces, cuando uno se ve enfrentado, por ejemplo, a un adolescente que tiene un cuadro depresivo, si nunca ha tenido un episodio de euforia, es donde la probabilidad de que haya un mal diagnóstico es más alta. Perdón, ¿qué es un cuadro de euforia? Porque el cuadro depresivo uno lo entiende bastante bien porque hemos hablado de la depresión, es un mal que lamentablemente afecta a muchos chilenos, pero ¿qué es un estado de euforia? ¿Es algo mucho más que andar de buen ánimo y como positivo por la vida? No, es mucho más que eso. En el fondo es un ánimo que es anormalmente alegre, que para cualquier persona lo encontraría fuera de los rangos normales y que se asocia además a un estado de hiperactividad y un exceso de energía muy importante. Los pacientes, por ejemplo, duermen 4 horas, después el otro día andan sin sueño, con mucha energía y con muchos proyectos para querer hacer muchas cosas y además incluso en algunos momentos estos episodios de euforia pueden tener síntomas psicóticos, de llegar a pensar, de tener ideas normales, de que soy capaz de hacer todo lo que yo quiera, ser el rey del mundo, cosas de ese tipo. Ya, o sea, también significa que en esos estados eufóricos a lo mejor se asumen riesgos, se generan, no sé, actos medios osados que podrían poner en riesgo incluso la integridad de las personas. Absolutamente, como por ejemplo gasto en exceso de la parte sexual, por poner dos ejemplos. Ahora, ¿qué detona un trastorno bipolar? ¿Es algo con lo que uno nace? ¿Es una carga genética? ¿Puede haber factores ambientales? ¿Puede haber gatillantes? Pienso inmediatamente en las drogas, que las drogas en general pueden detonar, no sé, esquizofrenia, no sé si este tipo, pero una gama amplia de trastornos mentales. ¿Por qué se produce? Es la interacción entre factores genéticos que son heredados y factores ambientales. Entonces eso va a depender de esta interacción, a qué edad se va a dar o va a iniciar esta enfermedad y después cómo evoluciona más adelante. Uno de los precipitantes de esta enfermedad son las drogas, como puede ser otros estresores ambientales, como por ejemplo el tener antecedente de un abuso sexual, por ejemplo, también puede ser un estresor ambiental suficientemente potente como para que esta enfermedad se desarrolle. ¿Siempre hay algo que lo gatilla? A veces no, a veces surge así de forma puede venir en la carga genética espontáneamente, pero es que eso me lleva a pensar si tenemos niños con trastorno bipolar. Bueno, hay niños que pueden tener este trastorno, pero obviamente que el diagnóstico es más complejo. Lo más frecuente es que la edad de aparición esté entre más o menos de los 15 y los 18 años. Es más infrecuente ver niños pequeños con esta enfermedad. Ya, yo me imagino, doctor, que como otras enfermedades mentales debe suceder que aquí los que más se dan cuenta es el entorno más que el paciente mismo, ¿no? ¿La gente que tiene este trastorno se da cuenta que lo tiene? ¿O son la mamá, la pareja, los hijos, en muchos casos, los que dicen algo está pasando, mi papá no está bien, este es un problema?
En el caso, o sea, cuando los pacientes tienen en las fases depresivas, obviamente el paciente sufre y lo pasa mal y ahí el paciente se da cuenta inmediatamente. Ya, y ahí es cuando piden ayuda. Y es cuando piden ayuda. El tema es cuando están en las fases de euforia, en que el paciente deja de tener conciencia de que está en un estado de ánimo anormal. Y ahí es donde, obviamente, los familiares, los compañeros de trabajo, etcétera, etcétera, son los que se dan cuenta. Y esos son los que finalmente probablemente van a incitar al paciente o lo van a intentar convencer de que consulte. Yo me imagino que ese estado debe ser más complejo, el de la euforia, en el sentido de que sí, porque usted me acuñó algo y me dijo, se sienten reyes del mundo. Me imagino que eso conlleva cierta indolencia, decir, no, yo no estoy mal, yo no estoy enfermo, tú estás loco y yo estoy perfecto. Claro, eso puede traer problemas graves. De hecho, los pacientes es posible que puedan terminar internados en un hospital o en una clínica porque se convierten en personas que están inmanejables. Pero por otro lado, la depresión, el problema más grave que tiene es el riesgo de suicidio. Entonces, en términos del impacto que tiene cada uno de los episodios, en términos de mortalidad, es mucho más grave el depresivo porque es ahí donde los pacientes mueren. Doctor, yo leía la prevalencia bastante alta. Me sorprendió. Era la 6ª causa de muerte en el mundo. Y vi que, por ejemplo, no sé, en países como España tenía una altísima prevalencia. ¿En Chile cuál es su prevalencia? La prevalencia, que es un dato relativamente antiguo, de hace 15 años atrás, es del 2% y se calcula, se estima que entre un 2 y un 4%, estamos hablando de entre 600 y 700 mil personas fácilmente en Chile. Esa es una proyección, ¿no? Que sepamos que están diagnosticadas. ¿Por qué lo pregunto? Porque si hay problemas en el diagnóstico, a lo mejor muchas veces el trastorno bipolar se trata como una depresión. Claro. Muchas veces pasa en los comienzos del... ¿Y qué riesgos tiene tratar un trastorno bipolar como una depresión y no hacer un diagnóstico que sea certero? El problema mayor es el uso de los antidepresivos, que es el tratamiento estándar para cualquier cuadro depresivo, y que en un paciente que está diagnosticado erróneamente como una depresión monopolar, si uno le da antidepresivos, esa persona puede, por los antidepresivos, desarrollar un episodio de euforia. Y ahí entonces está el problema de que ese paciente pasa de la depresión a terminar en un episodio de euforia grave. Ya, es como un efecto así rebote, por decirlo. Por así decirlo. De alguna forma. Sí. Entonces es el problema, uno de los problemas, y el otro es que los antidepresivos o no van a funcionar en esos pacientes o simplemente van a hacer que el paciente siga oscilando desde el término. ¿Cómo se trata un trastorno bipolar? ¿Es necesariamente un tratamiento farmacológico que regule algunos componentes del cuerpo que permita tener un estado de ánimo más parejo? ¿Se acompaña o no de psicoterapia? ¿Hay un área psicológica que pudiera afectar a ese paciente? ¿Qué tan complejo es tratarlo para tratar de tener algo de calidad de vida? No, el tratamiento es complejo, por supuesto. Implica un tratamiento farmacológico porque esto tiene una base biológica bien fundamentada. Y se basa en medicamentos que se llaman estabilizadores del ánimo. Un ejemplo de ello es el litio, como el gold estándar del tratamiento. ¿El litio uno lo relaciona harto con la depresión? Sí, pero en el fondo es un estabilizador del ánimo que sirve para el trastorno bipolar. También, también, sí. Entonces, en el fondo, por eso que uno lo ha escuchado en esa índole. Ya, pero perdón, ¿esto significa que una persona con trastorno bipolar, desde el punto de vista farmacológico, tiene que estar diariamente, por ejemplo, tomando e ingiriendo algún tipo de medicamento? Sí, porque esto es una enfermedad crónica, como pudiera ser tener diabetes. Y eso es de por vida, en el fondo, porque el trastorno bipolar no se pasa, como la mayoría de las enfermedades mentales. No se pasa. Y perdón, porque ya voy a profundizar en lo farmacológico, pero yo le preguntaba si además hay un acompañamiento al paciente, si hay un área psicológica que también hay que abordar. No sé si el gatillante alguna vez puede ser el tema psicológico, el pasar por algún problema, el efectivamente estar en una situación, no sé, difícil de la vida cotidiana. No, la psicoterapia en ese sentido es súper importante. Desde el fondo enseñarle al paciente y a sus familiares en qué consiste esta enfermedad y cómo poder prevenir la aparición de nuevos episodios. Y hay también algunas técnicas de psicoterapia específicas que se ha visto que por un lado reducen los síntomas depresivos y por otro lado previenen futuros episodios en el futuro. Usted me habla de capacitar a la familia, entonces ahí hay una terapia para el individuo que sufre el trastorno y también para su entorno. Exactamente. Aquí los entornos sufren harto también. Sí, absolutamente. Para la familia esto es bien complejo, es bien difícil. Entonces, lo que nosotros llamamos psicoeducación justamente es enseñarle a las familias y a los pacientes a poder manejar de mejor manera esta enfermedad porque es una enfermedad compleja. Aquí hay un tema también, y a lo mejor si alguien nos está viendo que tiene este trastorno, conoce a alguien que lo tiene, bien complejo y que tiene una cosa muy de fondo, digamos, que es el estigma social. Muchas veces las personas que tienen este trastorno, como otras enfermedades mentales también, se sienten discriminadas, se sienten estigmatizadas y a lo mejor viven efectivamente una discriminación. ¿Cómo se aborda este aspecto? Que me imagino puede ser también muchas veces el gran motivo del fracaso de los tratamientos. Absolutamente. O sea, esto, por ejemplo, es una barrera para que los pacientes consulten. El hecho de ir al psiquiatra, ya eso por sí solo ya es una barrera.
por el mismo estigma. Entonces, aquí en el fondo uno parte tratando esto a partir de lo que estamos haciendo, por ejemplo, ahora, es concientizar a la opinión pública de que esto es una enfermedad que puede ser como cualquier otra. Que esto no es que un paciente con esta enfermedad es una persona complicada, que es loco, como muchas veces la gente dice, sino que simplemente es una enfermedad como puede ser tener diabetes o hipertensión y que tiene un tratamiento. Sí, hay ahí de todas maneras como una cierta responsabilidad social, ¿no? De cómo todos acuñamos el término bipolar de manera mucho más liviana de lo que realmente significa. Es como tú cambiaste de ánimo, ¡ay, el gallo bipolar! Como quitándole la profundidad que tiene cuando realmente es un problema de salud mental de algunas personas. Ese es un súper buen ejemplo y para qué, o sea, uno lo ve con los pacientes. O sea, si uno es paciente y uno escucha cómo usan el término de la enfermedad que uno tiene, pucha, debe ser difícil. Entonces, es partir por eso, como tener que ser cuidadoso con el lenguaje, por poner un ejemplo. Ahora, doctor, yo me imagino que si se sigue al pie de la letra un tratamiento, se puede llegar a tener una vida buena, digamos, una buena calidad de vida, pero yo he visto en varias enfermedades mentales que aquí el gran problema es la adherencia, como le llaman los especialistas, que es finalmente cuánto se compromete el paciente con su tratamiento farmacológico. Muchos abandonan, muchos cuando se empiezan a sentir medianamente bien dicen, estoy listo, me sané, ya no tengo esto. Y hay un autoengaño ahí también. ¿Cómo se trata eso? ¿Cómo se trata de garantizar que una persona entienda que esto lo va a acompañar toda su vida y que para tener calidad de vida va a tener que ser súper riguroso en ese tratamiento? Es un desafío y un desafío mayor porque esta enfermedad como parte a temprana edad, imagínese un paciente que tiene 20 años en que uno le empieza a pedir de que tiene que tomar medicamentos todos los días, que tiene que acostarse a cierta hora todas las noches, de que no tiene que consumir alcohol o droga, es un desafío. Por eso que la psicoeducación es fundamental, porque mientras más el paciente sepa sobre la enfermedad, más cargo se va a hacer de cuidarse. Por ahora la única alternativa de las personas que tienen trastorno bipolar es esto de tomar una o varias, no sé cuántas serán, pastillas diarias. En el fondo no hay algo que les aliviane más. He visto otros trastornos mentales donde ya tenemos, no sé, pastillas que tienen esta fórmula como de liberación continua, entonces que a lo mejor son mensuales o que a lo mejor son trimestrales. Incluso hay algunas que son inyecciones también como de efecto continuo. En el caso del trastorno bipolar no hay nada así, tienen que estar necesariamente a diario pendientes de su enfermedad. Sí, y a diario tomando medicamentos, sí. Para algunos pacientes pueden haber, algunos medicamentos se pueden dar de forma inyectable mensual, pero son pacientes con cuadros más graves, pero la gran mayoría tienen que tomar pastillas todos los días. Ya, o sea, hay que ser tremendamente riguroso. Sí. Ya, y siendo tremendamente riguroso, gente que nos ve puede entonces pensar que se le va a garantizar una buena calidad de vida. Habrá algunos que dicen, yo no quiero andar dopado, que es como la clásica caricatura también de quien se medica por algún trastorno mental, como decir, va a quedar así medio ido y no va a poder trabajar. Aquí la gente queda en un estado que le permite trabajar, casarse, tener su vida cotidiana, no sé. Hay porcentajes, hay pacientes que sí pueden llegar absolutamente a tener una vida completamente normal y que los medicamentos uno los puede manejar de cierta manera para evitar los efectos adversos, como el tema de la sedación. Desgraciadamente hay un porcentaje de pacientes que va a ser pacientes más graves y que van a tener episodios de la enfermedad a pesar de un buen tratamiento, y un porcentaje ya menor de pacientes que son resistentes al tratamiento y que, independiente de la medicación que uno utiliza, el paciente va a seguir con síntomas. Entonces, esto es variable, pero de que hay pacientes y un porcentaje no menor, 40-50% de pacientes que pueden tener una vida absolutamente normal, pero eso va a depender de cuánto responsables sean con su tratamiento y con el autocuidado. Como hablábamos, lo de cuidar el sueño, evitar el uso de alcohol o droga, evitar el estrés, etc. Ya, yo me imagino, doctor, que además esto es caro. Bueno, es un tratamiento caro. Porque hay que tener apoyo psiquiátrico, psicológico, farmacología. Me imagino que en las crisis habrá muchos que terminan hospitalizados, como en la mayoría de las enfermedades mentales graves. Así es. Lo bueno es que desde el 2013 esta enfermedad es una enfermedad GES. Entonces ya tiene la cobertura tanto del sistema público como privado de ser una enfermedad con ciertas prioridades en el sistema público en el acceso y en el sistema privado de contención de los costos. Entonces, desde ese punto de vista, los pacientes pueden tener acceso a tratamiento y incluso a la hospitalización a un precio relativamente razonable, cosa que antes del 2013 no era así. Bien, pues doctor, le agradezco muchísimo. Que le vaya muy bien y muchas gracias por ayudarnos a entender. Ojalá que también, si hemos podido aportarle a alguien y que todos tomemos más conciencia, también puede ser importante para esas personas que padecen este síndrome. Que le vaya muy bien. Muchas gracias a usted. Una buena jornada y un buen fin de semana también.